El comienzo mío en política fue en el año 1991, cuando Don Tino Bertola, como todos lo conocemos, o sea, Clemente Bertola, eh, nos convoca a una reunión en su casa porque en el año 91 había elecciones, bueno, que Horacio Perren dejaba su mandato y ellos ya tenían candidato, que era Osvaldo Curto. Y bueno, entonces Don Tino nos convoca, yo vivía en ese momento, estaba viviendo en el campo, y convoca una serie de personas para para ver de la posibilidad como ser que el Partido Peronista no presentara lista. En ese momento, bueno, yo siempre pertenecí, o sea, mi familia, a la UCD, o sea, al Partido Demócrata, tradicional demócrata. Y bueno, ahí nos convoca en su casa, eh, lo convoca a don Juan Constantino, a Elcide Giuliano, a Roberto Bertola, a Pedro Carena, a la Mabel Álvarez, Juan Vieira, bueno, no recuerdo los otros, pero en total éramos muchos los que estábamos ahí. Y bueno, y eso fue más o menos 20 días antes de las elecciones. O sea que fue una cosa muy rápida. Y bueno, esa noche ya medio como que sale ya una lista de candidatos donde ya el día después ya se empezó a correr la bolilla de que el Partido Justicialista, bueno, que al frente iba a ir don Tino Bertola, ¿viste? Don Clemente Bertola, y Juan Vieira era el que lo seguía en la lista, después seguía yo, después seguía don Juan Constantino, después seguía el Cide Giuliano. Bueno, así, empezó todo así de la nada, pero fue todo muy rápido. O sea que recuerdo que cuando empezamos a trabajar realmente, porque faltaban 15, 20 días para las elecciones, empezamos a trabajar, bueno, toda la parte sur, digamos así de Marula hacia el sur, don Tino Bertola venía a mi casa, me buscaba a mí, porque a mí todo el mundo me conocía por el Centro Juvenil La Primera, por la actividad que yo tenía en el Centro Juvenil La Primera, todas esas cosas. Y bueno, llegó el día, no, antes de todo eso, antes de las elecciones, o bien fue después. No, fue después de las elecciones que se le gana al Partido Radical las elecciones, así con tan pocos días de preparación, se le gana al Partido Radical y nos vuelve a convocar a su casa, o mejor dicho, donde estás viviendo vos. De Culín. Ahí de Culi, ahí. Nos convoca ahí de nuevo para elegir el secretario de gobierno. Bueno, ¿cuál fue la sorpresa? De que don Tino lo propone a Juan Vieira como secretario de gobierno. Y bueno, yo puse el grito en el cielo, como diciendo que no. Digo, no puede ser porque la gente nos votó, esta lista votó a la gente y no esta. Porque si Juan Vieira iba de secretario de gobierno, tenía que dejar el cargo de primer concejal y lógicamente tenía que asumir yo como primer concejal. Y bueno, y todos dijeron que sí, que sí, que sí, que tenía que ser Juan, que tenía que ser Juan, que tenía que ser Juan. Así que bueno, efectivamente fue Juan. Bueno, viene eh, que asume el Tino, lo nombra Juan como eh, secretario de gobierno y yo asumo como primer concejal. Al asumir como primer concejal, cuando llega la primera reunión de consejo, me nombran presidente del consejo. O sea que
de la nada, porque yo nunca estuve en política, de la nada pasé a ser presidente del consejo. Siempre viviendo en el campo. O sea que cuando había reunión, yo venía al pueblo. Cuando el Tino me convocaba por algo, me tenía que venir del campo al pueblo. O sea, eso fue durante bastante tiempo. Después viene todo lo que ya sabemos de que el Tino se enferma. El Tino se enferma. Eso fue en agosto. Y bueno, lo internan y pasé a cubrir yo la intendencia hasta que fallece él. Cuando él fallece, yo me hago cargo, sí, ahí ya de la intendencia, me hago cargo yo hasta fijar la fecha de las próximas elecciones. ¿Por qué? El pueblo en general no quería que hubiese elecciones, porque el Tino había ganado correctamente. Pero había alguien del Partido Radical que dice, no, hay que ir a elección. ¿Por qué? Porque en esos años, y hoy todavía debe ser lo mismo, me imagino, si superas los 2 años de gobierno, automáticamente sube el concejal que mejor imagen tiene. Antes de los 2 años de gobierno hay que volver a ir a elecciones. Antes de los 2 años de gobierno hay que volver a ir a elecciones. Y bueno, así que se convocó a elecciones para octubre y teóricamente el candidato que en principio el finado Tino había dicho que el que él lo iba a dejar como candidato era al Daniel Constantino, como candidato. Pero la mayoría de todos los de la lista dijeron no, el Daniel no, porque el Daniel no, yo dice que vaya el Mente, que tiene mejor imagen, qué sé yo, nunca estuvo metido en política, que esto, que lo otro, que patatín, que patatán, bueno. Y se hicieron las elecciones en octubre del 92, se hicieron las elecciones y bueno, ahí fue donde se le ganó a Néstor Curto y por una cifra bastante importante, porque el Tino le había ganado a Baldín por 77 votos, algo así, y yo le gané a Néstor por 140 votos de diferencia, le gané a Néstor. Bueno, y ahí, bueno, empieza ya la parte nuestra, donde ese día que ganamos las elecciones, Juan me dice, vamos a la municipalidad y vamos a hablar a Buenos Aires. Así que eran como las 8:30 de la noche, porque en Buenos Aires estaban, o sea, Menem, ya estaba en el gobierno Menem, y la Adelina de Viola, que era de la UCD, estaba esperando el llamado nuestro si ganábamos para... Así que automáticamente desde la municipalidad llamamos a Buenos Aires a la Adelina de Viola y nos atendió y Juan le preguntó, hablé yo con ella y después Juan habló él y le preguntó cuándo podíamos tener una entrevista con el presidente. Y la Adelina le dice, eso fue el día domingo a la noche. Le dice, ¿el jueves pueden estar acá? Y sí. Así que yo tenía el auto, el 9, el Renault 9, era nuevito. Así que salimos de acá. Juan Vieira, tu viejo, Julín, Daniel Constantino, porque ese era el asesor. Claro. Ese era el asesor nuestro. Y yo. Así que nos fuimos allá, llegamos a Buenos Aires, entramos a la ciudad de Buenos Aires, no sabíamos dónde vivía el Chiche Arauz, que era otro de los que estaba metido en todo esto, porque nosotros ya lo habíamos entrevistado antes. Y así que Juan Vieira, teníamos la dirección. Juan Vieira, cuando entramos a Buenos Aires, Juan Vieira se bajó, tomó un taxi, le dijo a dónde quería ir y dice, vaya despacio que el auto que viene atrás, el Renault 9 que viene atrás, vienen mis compañeros.
Así que fuimos a lo del Chiche Arado, a la casa del Chiche Arado, y de ahí fuimos a un acto donde Menem inauguraba no sé qué, bueno, y ahí tuve unas palabras con la prensa, qué sé yo, y bueno, y ahí fue donde después conseguimos la Traffic, lo primero que se consiguió para Marul fue la Traffic y la plata para comprar el tanque ese plástico que está para el riego. Eso se consiguió en ese viaje. Usted teniendo en cuenta, digamos, que asume, digamos, por elecciones, digamos, una vez que Don Tino muere, ¿no? ¿Pudo completar un poco las propuestas de que llevó, que proponía, digamos, Don Tino Bartola, más la que ustedes habían armado en plataforma? ¿Cómo fue esa transición, digamos, de No, propuesta no, para el nosotros pueblo? seguimos todo lo que había, lo que el Tino había propuesto, o sea, lo que el grupo, Claro, al frente el Tino sí. había propuesto, nosotros seguimos exactamente, no se cambió nada. En el primer mandato, o sea, en la continuidad mía, que fueron 3 años Sí. y meses, se siguió todo, o sea, se siguió la obra de pavimento que había empezado Horacio Perren, se hizo algo en el polideportivo que había empezado Horacio Perren. Recuerdo que Horacio había empezado un plan de vivienda y no lo había terminado, y bueno, y lo terminó en la gestión del Tino, en esos 7 meses que estuvo de gestión, lo terminó al plan y lo inauguró el Tino, que es el plan donde está María Vaca, donde está Medina, el Dumbo, toda esta gente. Y ya entrando en la campaña electoral del 1995, eh, ¿cómo recuerda la organización de la misma? ¿Quiénes lo acompañaban? Las personas que estaban al lado suyo, que le ayudaron a organizarla. Bueno, prácticamente en el 1995, la gente que estuvo en la lista, en la organización, en todo, fue siempre la misma. Fue siempre la misma. Prácticamente no hubo cambio. En el último año, en el último periodo sí hubo cambio, pero en los otros dos periodos, en el primero y en el segundo, porque yo le gané a Néstor Curto, después le gané 2 veces al Daniel. Y fue más o menos siempre la misma gente. Y bueno, sí, lo que sí se fueron cambiando proyectos, cambiando cosas, siempre con la base de el pavimento, terminar con el pavimento que estaba Había comenzado. comenzado, porque nosotros hicimos 20 cuadras de pavimento y se hicieron como 17 cuadras de cordón cuneta en todo el periodo, que fueron en los dos primeros periodos, porque ya en el tercer periodo pavimento no se hizo más. Se puede haber hecho algunas cuadras de cordón cuneta, pero muy poco. No, porque la situación ya no venía bien, económicamente no venía bien, la coparticipación eran muy escasas. Si bien no había muchos empleados, porque en esa época teníamos 19 empleados efectivos, 19, y teníamos 18, 19 contratados, todo el personal que tenía la municipalidad. Y recuerdo que las coparticipaciones, por ejemplo, cuando nosotros dejamos en el 2001, la coparticipación era de 21.000 pesos en aquel momento y teníamos de sueldo, de gasto de sueldo, 18.000 pesos. O sea que era muy poquito Que quedaba para invertir, había muy poquito. Aparte teníamos el FOFINDE, que el FOFINDE era para el dispensario, era un fondo que venía exclusivo para el dispensario, era de 3.000 pesos, más o menos ese fondo. Pero bueno, y el resto se hacía con plata que se cobraba, que la gente pagaba los impuestos, que la gente que pagaba los impuestos íbamos tirando, yendo para adelante. Así. Pero siempre aclarando de que, por ejemplo,
volviendo un poquito para atrás, la decisión de el Tino de elegirlo a Juan Vieira como secretario de gobierno fue algo fabuloso, porque si yo no hubiese estado Juan Vieira, realmente qué hubiese hecho, no sé, porque yo de política no sabía nada. Juan Vieira era muy político, muy conocedor. Y yo nuevo, por ahí algunas cosas me venía y me decía, mente, no hagas esto porque podemos meter la pata. Mente, esto sí hacelo. Mente, esto es otra cosa. Y así, ¿viste? Entonces yo me manejaba mucho con Juan. Me manejaba mucho con Juan porque realmente era una persona que sabía muy mucho, que sabía muy mucho. Perfecto. ¿Y cómo viviste la campaña del 95 al 99? ¿Alguna propuesta que te acuerdes, bueno, más allá del pavimento, Bueno, hemos casas? conseguido, por ejemplo, en el 94, 95, 95, aparte del plan de un plan de vivienda que se hizo la obra del hidroneumático. Esa fue una obra muy importante en aquel momento, que fue la que suplantó el tema del tanque del agua. El tanque del agua acá, porque acá en la zona no se conseguía agua de buena calidad. Entonces se hizo el hidroneumático, que es allá donde sacan el agua ahora para riego, O sea, en donde es la huerta, donde era la huerta, al lado donde, al de... lado de la huerta y al lado donde le dieron el sitio a Sí, los a los bomberos, a bomberos. los bomberos. Bueno, ese es el hidroneumático, donde hay una cisterna y donde adentro hay un depósito más o menos de 2000 litros con 4 bombas, que no deben estar más, me imagino yo, porque no duró mucho tiempo, porque Marul tiene el agua corriente desde el año 50 y algo, cuando don Miguel Escarafía fue intendente de Marul. Y bueno, y en esa época todas las cañerías eran de fibrocemento, no, eso de barro cocido, como no sé cómo se llama el caño, pero era como un barro cocido, así, digamos así. Y bueno, por ahí se rompía algún caño, generalmente se cortaba el agua, entonces volvía para atrás y metía tierra dentro del Claro. caño. ¿Qué pasaba con el hidroneumático? El hidroneumático funcionaba muy bien, pero funciona muy bien donde todo es nuevo, donde las cañerías son Claro. nuevas, todo es nuevo. ¿Por qué? Porque cuando bajaba la presión, automáticamente arrancaba una bomba, o dos, o tres, o las cuatro, quizás al mismo tiempo, depende de la época. Al arrancar las bombas, largaban con mucha presión el agua, y claro, y al largar con mucha presión el agua, eso removía y que terminaba cayendo acá barro en los tanques, Claro. el agua sucia. Por eso, esa fue una obra. Otra de las cosas que habíamos conseguido a nivel nacional fue la planta de ósmosis inversa, que es un poquito lo que tiene acá el Gavi Fisore. Habíamos conseguido de la Nación una planta de ósmosis inversa y que dicho sea de paso está hecha la casilla allá en la esquina de donde está la pileta de natación. Y bueno, después nosotros perdimos las elecciones y pues, teóricamente el Daniel tendría que haberla colocado. Tengo entendido que la vendió y no sé si con esa plata inició la obra del agua el acueducto de la Para Marul, no sé. Pero, o sea, es otra de las obras que nosotros que conseguimos. Bien. Y volviendo un poquito al tema de la campaña electoral, Sí. ¿usted se acuerda cómo socializaban las propuestas? ¿Iban a visitar a los vecinos? Digamos, ¿cómo difundían las ideas? Teniendo en cuenta de que no había Nosotros medios de todas las comunicación. campañas, todas las campañas, desde la primera que me tocó a mí, sacándola del Tino, que el Tino, ya te digo, para el lado sur me venía y me buscaba a mí. Para el lado norte buscaba gente del norte. O sea, él iba así. Y yo, por ejemplo, acá en el pueblo siempre salí acompañado de dos mujeres. Eh,
En la primer campaña mía, que le ganamos a Néstor Curto, que fue famosa esa campaña, salía siempre con la Ani Trocero y con la mujer, con la Mati Vieira, con la mujer de Juan Vieira. Salíamos y llevábamos, lógicamente, las propuestas que nosotros teníamos para presentarle al pueblo, ¿no es cierto? O sea, lo que pretendíamos hacer si ganábamos, si éramos gobierno. Y bueno, y lógicamente en la campaña esa con Néstor Curto fue una aceptación total. Lo mismo en del 95 también. Ya en el 97 ya es como que la gente ya medio como que 3 periodos ya es mucho, qué sé yo. Bueno, pero de todas maneras también volvimos a ganar, pero te digo, siempre acompañado de mujeres. Por ahí íbamos con mi señora, por ahí íbamos con mi señora, pero siempre eran mujeres de la lista, que integraban la lista, las que me acompañaban. Lo mismo para hacer gestiones en Córdoba cuando era intendente, muchas de las gestiones siempre me acompañaba la mujer de Juan Vieira o la Ani Trocero o las dos juntas, siempre, siempre. Siguiendo un poco con lo que estás contando y la acción social, digamos, ¿cuál fue la relación tuya durante los periodos con las instituciones del pueblo? Con el club, la iglesia, las escuelas, la No, Casa de la Cultura. siempre fueron buenas, siempre fueron buenas. Todo lo que se pudo conseguir, por ejemplo, en el año 94, casi 95, en una fiesta patronal vino, que yo no lo tengo acá, pero no recuerdo el apellido, le donó al instituto secundario 10 computadoras. 10 computadoras le había donado al instituto secundario, que era un logro importantísimo, porque te estoy hablando del año 95, 94 me parece que, la fiesta patronal del 94. Era un logro importantísimo. No, con las instituciones, siempre que se pudo darle una mano, siempre se ha colaborado con todas las... Sí, siempre. En cuanto a las crisis económicas que le tocó afrontar al país a nivel provincial, a nivel nacional, la del 95 en Córdoba, bueno, usted estaba en gestión en el 98, el 2001 a nivel nacional, ¿cómo afectaron a la población manulense y a la gestión particular? Justamente ese fue uno de los grandes problemas que tuvimos nosotros como gestión, más que todo la crisis del 2001. Eso fue terrorífico para nosotros en la municipalidad, porque es lo que te decía recién, recibíamos de coparticipación 21.000 pesos y teníamos 18, Claro, 19 de sueldo, más los contratados. O sea que en definitiva prácticamente trabajábamos a cero, o sea que había que tratar de economizar en todo lo que prácticamente muy poca obra pública se hizo. Claro. Se hizo el último plan de vivienda que lo entregué en el 2003, cuando yo ya había perdido las elecciones con el Daniel. El último plan de vivienda, que son las 4 casas que están allá sobre la ruta, que son la de Estola, la de Villarreal, la de la esquina, ¿cómo es que se llama? Gallego Expósito, por ejemplo, la de la doña Castellacia acá al lado. Eran 10 casas, Roberto Piano y la suegra al lado, la Grisel, Parucci, la de Smith, la de Custodio Cabral. O sea que ese plan, específicamente ese plan, yo le dije a Juan, este plan lo hacemos y quiero dárselo a la gente y que sé que lo va a pagar. Porque los otros planes, lamentablemente, muchos de ellos todavía están pagando cuotas ahora, si es que pagan.
¿Considera usted que el problema de la vivienda era uno de los problemas más complejos? Porque con esto Sí. también nos Sí, comentó mucho el sí, tema de sí, en ese actualmente momento, en ese momento hacía falta mucha vivienda, hacía falta vivienda. Y bueno, y como te decía, en 4 periodos se hicieron prácticamente contando el plan del banco hipotecario, que es distinto al otro, porque el otro era el Fobicor, el famoso Fobicor, donde vos tenías una cuota de, como ser el último plan del 2003, tenías una cuota de 170 pesos fija y 25 años para pagar. O sea que todavía están pagando 170 pesos ahora. Todavía. Todavía están, bueno, así le fue al Fobicor, ¿no? Fobicor no existe más. Pero bueno, sí, el plan de vivienda era muy importante. Y aparte se hicieron, lógicamente, se hicieron otras casas. Se hicieron otras casas precarias, digamos así. Con, o sea, básicas, digamos. básicas, digamos, sí, sí, Bien. sí. ¿Cuáles eran las demandas más recurrentes, digamos? ¿Qué necesitaban más los manulenses? Más allá de la vivienda, digamos. ¿Qué pasaba con respecto a salud? ¿Estaba equipado el dispensario? Salud, ¿La casa de la cultura? el tema de salud siempre estuvo bien cubierto a lo que en esa época se exigía, porque se contaba con odontóloga, se contaba con bioquímica y estaba Juan como médico de cabecera, que era el médico de cabecera era Juan, y Juan cuando no estaba en el dispensario estaba en su casa, o sea que la gente lo buscaba Mate. permanentemente a Juan. Y si había que hacer algún traslado de urgencia, Córdoba la MUNI Bueno, colaboraba. la traffic esa que habíamos conseguido se utilizaba para las dos cosas. O sea, si había que hacer algún viaje de urgencia con algún paciente enfermo de que había que trasladarlo en camilla, se sacaban los asientos y se colocaba la camilla y se lo llevaba. Y si no, se utilizaba como para hacer, se juntaba, a veces había gente que tenía que viajar a Córdoba por algún problema de enfermedad, no se usaba para otra cosa, sino que por problema de enfermedad. Sí, por ejemplo, problemas de enfermedad, que tenían turno en Córdoba, se trataba como el tema más que todo era para la gente que iba al dispensario. Sí. O sea que Juan era el que más o menos organizaba y bueno, decía, bueno, la tráfico mañana tiene que viajar a Córdoba porque hay que llevar a fulano, sultano, qué sé yo, a tal hospital, a tal clínica, qué sé yo, y salía y iba. Y tenían, por ejemplo, sí. Generalmente el chofer era Pico, René Pico, el que manejaba. Yo, por ejemplo, recuerdo que una noche, como a las 2 de la mañana, me golpean la puerta y me levanto y bueno, una familia de acá que la mujer esperaba familia y se había descompuesto y bueno, había que llevarla al hospital a Santa Rosa. Bueno, yo no busqué a ningún chofer, no busqué a nadie, saqué la tráfico, fui a la casa, lo cargué y lo llevé a Santa Rosa y bueno, yo si podía hacerlo yo trataba, viste, de evitar de que... ¿Se acuerda de algún taller cultural que haya estado? Talleres había muchísimos, y la Casa de la Cultura, talleres había muchísimos, estaba por ejemplo inglés, apoyo escolar, y al frente de eso estaba la Celia Bazán y la Vergesi, la Marta Vergesi, y la colaboradora número 1 era la Dolly Faría, ella era una de las maestras de apoyo escolar. Sí, no, talleres muchísimos. El ballet, Claro. el ballet municipal que prácticamente se inició con nosotros, o sea, el coro municipal, no, hubo muchas cosas que se hicieron. Después, mi señora asistía al curso de tallado de madera.
Mente, en los 90 fue que tocó gobernar tu mayor periodo, digamos, fue el auge de los balnearios, digamos. Sí. ¿Alguna obra que recuerdes en Laguna del Plata o el balneario El Puente? En Laguna del Plata específicamente el furor fue en Laguna del Plata. Eso fue realmente fabuloso. Y ahí tengo que hacer hincapié en lo que fue lo que hizo la Ani Trocero, la mamá de él, y Mati, realmente hicieron todo lo imposible para que eso fuese un éxito total. Y ahí sí, se hicieron no sé si fue en el 2003, por ahí más o menos, fines del 2002, 2003, se hicieron el quincho grande, que después se incendió, Sí. y después se volvió a hacer de nuevo, pero se hizo el tinglado que está ahora. Pero se había hecho un quincho grande y se hicieron varios quinchos chicos con sus respectivos asadores, con sus parrillas, con sus bancos. Los bancos los había hecho Nelson Merkel. Todo estaba a full, a full. Los baños hicieron todos los baños nuevos. Todos los baños nuevos, el arquitecto era el ingeniero Actis, eso pues, se hicieron todos los baños nuevos, y bueno, y acá en el río también, acá se lo había concesionado al Medina, al Dumbo, le digo yo, no me acuerdo nunca el nombre. Mi tío Jorge. El Jorge Medina. Mientras estuve yo, estuvo prácticamente siempre él. Sí, me acuerdo Sí, porque soy su sí, sobrina. sí. Íbamos siempre. También iba mucha gente, hubo fines de semana de 80, 90 carpas Sí, sí. acá en el río. Los dos balnearios realmente han funcionado muy bien. En la época nuestra, por lo menos. Ya al final, ya el agua se empezó a retirar, es como que bajó un poco. Sí. Las obras en el cementerio local. Bueno, las obras en el cementerio, bueno, era una necesidad el tema de los baños, de los sanitarios. Aparte de haberse hecho todo lo que son los nichos, se habían comprado más o menos alrededor de, creo que de 60 nichos. Eran todos módulos de 8, 4 y 4. Y los baños, se hicieron los baños, también en la gestión nuestra se hicieron los baños que están bien en la actualidad, están bien tenidos, están bien, sí. Y otra de las cosas que hicimos como obras acá en el pueblo fueron las dos plazoletas, la Clemente Bertola, que está enfrente el pasaje Playa Grande, y la que está frente al hotel, que es Aladino Capellán, la plazoleta de Aladino Capellán. Esas dos plazoletas también fueron hechas en la gestión nuestra. La entrevista, digamos, se centra en estos 40 años de democracia que vamos a cumplir el 10 de diciembre. Entonces también preguntarle a modo de cierre y de conclusión, ¿qué piensa usted de cuáles son las debilidades y las fortalezas de la democracia en la actualidad? Ay, qué punto en estos difícil. 40 años. Qué punto difícil, se lo dije a ella el otro día. Qué tema difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que los gobiernos son a veces los que hablan mucho de la democracia, pero no hacen lo que deberían hacer. ¿Y los deseos para los marulenses? Para los madurenses yo creo que, como estamos, yo creo que estamos en la gloria. Estamos en la gloria. Con Juan Gabriel realmente está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, yo creo que Marul no se merece otra cosa más que lo que está haciendo Juan Gabriel.